Vamos a repasar acá el tema de etapas y fases de los círculos de paz. Cuando aplicamos la metodología, generalmente la parte que vemos es la parte de la ejecución. Esta es una de las principales etapas de los círculos, obviamente. Es la etapa más visible, es donde vamos a tener a las personas reunidas en un lugar para conversar o tratar el asunto. Sin embargo, no es la única etapa. Hay etapas previas que hay que superar para poder ejecutar un círculo. Y también hay una etapa posterior que tenemos que tomar en cuenta. Propiamente en la ejecución, a lo interno de la etapa de ejecución, hay 4 fases que también tenemos que considerar a la hora de planificar y organizar un círculo de paz. Vamos entonces a dar revisión de estas etapas y de estas fases de los círculos. La etapa 1. La etapa 1 de un círculo de paz es la etapa del discernimiento. ¿Qué quiere decir el discernimiento en círculos de paz? Pues quiere decir la investigación, el acercamiento al tema, la recopilación de información para poder tomar la decisión de hacer el círculo, aplicar la metodología, o más bien la etapa de discernimiento lo que nos va a decir: esta no es la metodología para el caso o para el grupo con el cual vamos a trabajar. Entonces optamos por otra técnica o por otra metodología, por ejemplo, de resolución alterna de conflictos, como es la mediación o la conciliación. El discernimiento, por tanto, es una etapa clave. Acá tenemos que dar revisión de los antecedentes, acercarnos a la situación. Tenemos también que conversar posiblemente con los actores que están participando del asunto o del conflicto. Y además también tenemos que ir pensando en cuál sería el objetivo que queremos trazar para este asunto y para este círculo. Ahí también es importante contemplar el marco jurídico y normativo que hay en nuestros países para aplicar la resolución alterna de conflictos, porque una metodología para resolver conflictos como es círculos de paz tiene que estar apegada al marco normativo que nos rige en nuestros países. Entonces ahí tenemos que ver que el asunto o tema a tratar sea conciliable, es decir, que cumpla con los principios de conciliabilidad que marca nuestro marco, nuestras normas jurídicas. También tenemos que valorar, como otras metodologías de resolución alterna de conflictos, el tema de voluntariedad de las personas. Es decir, esta es una metodología donde las personas llegan voluntariamente a conversar, a tratar sus asuntos para conseguir soluciones o acuerdos. En este entendido, la voluntariedad de las personas también en la etapa de discernimiento tenemos que tenerla muy clara y tenemos que saber que las personas llegan ahí voluntariamente. No se puede aplicar la técnica de círculos de paz con personas que lleguen obligadas o bajo presión a un ambiente, a un diálogo de círculos. Tenemos que tener esa disponibilidad y esa disposición de las personas para poder tratar sus asuntos en una técnica como círculos de paz. Entonces, una vez revisado todos estos aspectos en la etapa de discernimiento, vamos a poder valorar si el asunto, si el conflicto o tema, si las personas que están involucradas en la situación y si nuestro marco normativo lo permite, podemos aplicar la metodología. Si la respuesta es afirmativa, pasamos a la etapa 2. La etapa 2 es la preparación. ¿La preparación qué quiere decir? Quiere decir que acá tenemos que identificar todos los elementos previos para realizar una ejecución de un círculo.
Es decir, tenemos que contemplar materiales, logística, disponibilidad de las personas. Podemos también diseñar la estrategia de convocatoria para que las personas se motiven a participar y además también tengan alguna información sobre lo que queremos lograr con el círculo o con el diálogo que ahí vamos a propiciar. Posiblemente la estrategia de convocatoria requiera en algunos casos invitaciones digitales o invitaciones personalizadas, ir casa por casa si estamos hablando de comunidades. Si, por ejemplo, más bien la estrategia de convocatoria sería una reunión previa para motivar y explicar a las personas que van a participar y sobre todo motivarles para lograr la asistencia. Lograr que las personas en el día y fecha identificadas para realizar el círculo estén ahí. También necesitamos identificar necesidades especiales que tal vez tengan las personas participantes. Por ejemplo, si pueden a ciertos horarios, si pueden en ciertos días, si necesitan verse acompañados o acompañadas de alguna persona de su confianza. También en la etapa de preparación elaboramos todo el diseño del círculo, todas las actividades que vamos a tener que realizar, cada una de ellas en un planeamiento. ¿Cuánto tiempo vamos a destinar a cada actividad y cuánto tiempo total aproximado va a durar un círculo de paz? También informarle a las personas el tiempo que va a requerir de su agenda destinar para la aplicación del círculo. Por ejemplo, podemos hablar de unas 3 horas, de unas 4 horas. Hay círculos que han durado toda una mañana, toda una tarde o todo un día. Entonces eso también es importante en el diseño preverlo y también comunicarlo a quienes estamos invitando. Toda esta parte de preparación nos va a llevar a la tercera etapa, que es propiamente la ejecución, que es lo que vemos, es la reunión de las personas, es el tenerlas ahí en un espacio físico y donde vamos a aplicar todas las actividades diseñadas. Y ahí, en la etapa de ejecución, hay 4 fases. 4 fases muy importantes que hay que tener que ir cubriendo y que ya en el diseño vamos a tener que ir pensando en cada una de estas fases. La primera fase en la ejecución de un círculo se le llama la introducción, es decir, es como el calentamiento para introducirnos y presentarnos a la metodología. Ahí vamos a contemplar la bienvenida de las personas, vamos a contemplar un enmarque de la actividad, vamos a explicarles el objetivo por cual han sido convocadas o han sido llamadas a ese espacio. También vamos a elaborar ahí la ceremonia de apertura. Recordemos qué son las ceremonias. Entonces acá es una actividad que se diseña pensada para ese grupo y para ese tema y para el objetivo que tiene el círculo, con el cual vamos a motivar hacia el tema. Y vamos también a marcar el espacio. Vamos a decir, a partir de ese momento entramos en una sintonía diferente, propicia para el diálogo y para la resolución de asuntos o conflictos. Y las ceremonias nos sirven también para romper un poco con lo externo, con lo que vienen las personas cargando y la expectativa que traen a lo interno del círculo, qué es lo que queremos lograr. Y van a identificar a partir de esta ceremonia un espacio de construcción diferente de un diálogo respetuoso bajo un marco de valores. Esa es la parte de introducción. Posiblemente también en la introducción vamos a tener que explicar por qué estamos sentados en círculo, un poquito de la metodología y por qué tenemos piezas para el diálogo, cómo se utilizan y para qué se utilizan. Luego de pasar esta parte de introducción, vamos a seguir con la fase de crear confianza.
La creación de confianza es muy importante porque esta fase nos va a establecer vínculos identificatorios con las personas. Recordemos que es una metodología que se deriva de la justicia restaurativa, y la justicia restaurativa lo que aspira es a la reparación de las relaciones y de los daños. Entonces, es importante en la creación de confianza que ahí abarquemos, por ejemplo, el establecimiento de los valores y el consenso que vamos a tener de valores y lineamientos. Esto es muy importante porque va a generar como las reglas de comportamiento o normas que vamos a tener de relacionamiento con las personas ahí presentes durante el círculo. Y esto va a tener el elemento de consenso, va a ser acordado por consenso. Otro de los elementos que vamos a tener en la fase de crear confianza es el relato de anécdotas o de historias personales, de presentaciones, de presentarme o de contar algo de mi vida a partir de lo que soy, como ser humano, como persona, ya sea en el ambiente comunitario, en el ambiente laboral o en el ambiente familiar. Depende de un poco el objetivo y del tema con el que vayamos a trabajar. Este relato de historias lo que hace es generar vínculos e identificaciones entre las personas que están ahí y nos va a permitir toda esta etapa crear un zócalo, una plataforma base para después tratar temas fuertes o temas dolorosos o temas de conflicto. Como vemos en el manual de Círculos de Paz, estas dos etapas, la introductoria y la de creación de confianza, abarcan más o menos el 50% del planeamiento de un círculo. Vean que hasta este momento no hemos tocado el tema, no hemos llegado al asunto. ¿Por qué? Porque la metodología está diseñada para crear una serie de vinculaciones y de trabajar con las personas de previo a tratar el tema. Este es un elemento sumamente importante y diferenciatorio de la metodología de círculos con relación a otras metodologías de resolución alterna de conflictos, donde posiblemente marquemos primero reglas y después inmediatamente tratemos el asunto o el conflicto. En Círculos de Paz pasamos primero la fase de introducción, la fase de creación de confianza, y una vez que sentimos que el grupo ha establecido esas vinculaciones, podemos tratar el tema o asunto, que es la fase número 3. En la fase 3 ya ahí presentamos el objetivo otra vez del círculo, es decir, lo que nos convoca a estar ahí, para qué estamos ahí, ya sea para dialogar, ya sea para encontrar soluciones frente a un problema, o para establecer planificación, o para celebrar algo. Pero entonces en el tema vamos a tratar, vamos a presentar ese objetivo y vamos a empezar a lanzar preguntas generadoras previamente diseñadas para empezar a generar el diálogo sobre ese tema. Después de que hayamos profundizado en muchas rondas de diálogo a partir de las preguntas generadoras, donde también ya podemos empezar a discernir como grupo opciones o alternativas de posibles soluciones, vamos a pasar a la etapa 4, a la fase 4, donde la fase 4 es las soluciones, el establecimiento de acuerdos. Ahí el grupo como tal va a construir colectivamente y por consenso los acuerdos o soluciones que sientan que son necesarias y que además sean alcanzables para el grupo. Entonces, en la fase de soluciones vamos a posiblemente diseñar o tratar de establecer una serie de alternativas consensuadas de solución y acuerdos. Si es necesario, al final podemos hacer incluso un plancito de seguimiento para estos acuerdos que nos van a ayudar a
terminar el círculo. Esta propiamente fase 4 sería la conclusión de la ejecución del círculo y vamos a terminar con la ceremonia de clausura. La ceremonia, así como hicimos una ceremonia de apertura, vamos a tener una ceremonia de clausura como para establecer el cierre del círculo. Esta ceremonia podría ser el establecimiento de compromisos que sellen de alguna manera a nivel colectivo el establecimiento de acuerdos frente al grupo. Puede ser una reflexión, podría ser un pensamiento, puede ser algo espontáneo que también las personas puedan manifestar, pero va a ser la última actividad que vamos a tener en propiamente la ejecución del círculo. Posterior, entonces, a cerrar con la ceremonia de clausura, vamos a pasar a la etapa 4. La etapa 4 es el seguimiento. Precisamente el seguimiento se da derivado de los acuerdos y soluciones que el grupo determinó que eran tales. Entonces, en el seguimiento es muy importante no dejar caer el esfuerzo que se hizo en el círculo. ¿Por qué? Porque si olvidamos realizar el seguimiento, si no le damos la importancia que reviste lo que se haya acordado o lo que se haya discutido y dialogado en el círculo, se cae. Se cae porque el interés, la expectativa de las personas ahí generado en ese diálogo, si no se le da el seguimiento requerido, se desmotivan, piensan que la actividad no sirvió, ¿verdad? Que no fue importante, y es todo lo contrario. En el seguimiento tenemos que darle la importancia debida tanto a las personas como a los acuerdos construidos en ese espacio. Tenemos que establecer entonces un plan de seguimiento con plazos, con responsables y con determinar quiénes van a realizar ese seguimiento. Puede ser que algunos de los acuerdos y el seguimiento esté a cargo de las personas que participaron en la actividad, pero también puede ser que las actividades de seguimiento sean asumidas por las personas que organizaron el círculo. Eso dependerá mucho de lo que se haya acordado al final de la ejecución del círculo en la fase de soluciones. Entonces, en el seguimiento vamos a poder, dentro de X cantidad de plazo, poder determinar si los acuerdos fueron respetados o no, si es necesaria otra actividad de este tipo o si es necesaria una actividad diferente para dar continuidad y chequear los acuerdos que se hayan tomado dentro del círculo. Como ven, entonces la metodología de círculos de paz requiere una planificación. Es una metodología muy flexible, como ustedes lo han visto, puede aplicarse para diferentes temas, para diferentes objetivos, pero es una metodología que tiene un paso a paso y eso nos ayuda a poder conseguir el éxito en la aplicación de un círculo de paz con X grupo o con X cantidad de personas. Es importante también destacar que la metodología, aunque es flexible, eso no quiere decir que sea algo antojadizo o algo que nos vayamos a hacer sin organización. Todo lo contrario, requiere mucha organización, requiere ir cubriendo las diferentes etapas y la ejecución propiamente del círculo para poder llegar a obtener los resultados desde una visión restaurativa y desde una visión alusiva a los principios que le dan contenido a la metodología.